La primera expositora en la jornada es Gloria de la Fuente. Gloria de la Fuente es cientista política de la Universidad Católica de Chile y doctora de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Me equivoqué, de la Universidad Católica de Chile, cientista política y doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Ha desarrollado una estrecha labor en torno a temas de transparencia como consultora del Consejo para la Transparencia y de Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ha sido directora de proyectos en Chile Transparente, capítulo chileno de Transparencia Internacional y parte del directorio de la Fundación Pro Acceso. Es miembro del Comité Ejecutivo de la Red Latinoamericana de Estudios sobre Calidad de la Democracia y durante los años 2006 y 2010 trabajó en el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia. Se ha desempeñado como docente en varias universidades del país y actualmente es miembro del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia y directora ejecutiva de la Fundación Chile 21. Además, es una analista política en varios programas radiales y televisivos. Gloria, la palabra es suya. Bueno, se escucha ahí, ¿no? Ya. Bueno, muchas gracias a Enela, a Corp Araucanía por esta invitación. La verdad es que es para mí un honor poder estar acá. No es el primer encuentro empresarial que asisto, pero sí me parece que particularmente por las características de esta región es importante poder tener este espacio, además un espacio donde lo público y lo privado se unen en función de pensar no solamente la región, sino que también el país. Y creo que eso es un imperativo democrático que es justamente aquello de lo que quisiera hoy día hablarles. Nos invitaron en rigor a hablar sobre mejor Estado, empresas e instituciones públicas, pero creo que no podemos soslayar en esta discusión una cuestión que me parece fundamental, que es entender que cuando estamos hablando de instituciones, de Estado, de una mejor sociedad, finalmente de lo que estamos hablando es de la democracia o de cómo mejoramos la calidad de nuestra democracia. Cito en el texto que ustedes ven que se está ahora exponiendo en la pantalla, un texto de un famoso politólogo, Guillermo O'Donnell, fallecido hace un par de años atrás, que nos señalaba que la democracia no es otra cosa que un sistema político que es un movimiento interminable, una paideia, nos decía eso, un acto de autopedagogía en el fondo colectiva. ¿Y por qué me parece interesante o relevante decir esto? Porque en rigor la democracia, de alguna manera, convoca a todos los actores a un ejercicio permanente de mejora también. No es algo, en el fondo, que tenga una especie de meta que sea un proceso acabado o rígido. La democracia, en definitiva, es un sistema que descansa esencialmente en la comunicación persuasiva, en la existencia del diálogo y en la consecución de acuerdos en condiciones de simetría o de equilibrio de poder, donde intervienen múltiples actores. Y quisiera enfatizar en esta idea, porque en rigor hoy en día, y lo decíamos probablemente se ha constatado en distintas intervenciones que ha habido hace un rato atrás, la democracia chilena ha cambiado, sin duda. Esto ha sido parte de la transformación de la sociedad chilena, pero también ha sido parte de una serie de normativas que tienen que ver con la institucionalidad propiamente de nuestra democracia y que ha hecho que efectivamente las formas de representación, si ustedes quieren, hayan cambiado también. ¿Qué consecuencias o efectos esto genera sobre el sistema político en general? Que hay que buscar nuevas formas de diálogo, nuevas formas de acuerdo, nuevas formas de entendimiento. La democracia no es posible si no existe maneras de entendimiento, de acuerdo o de reflexión o de miradas en condiciones, como decía, de simetría de distintos actores en función de un bien común. Y eso, por supuesto, es parte del aprendizaje que ha hecho esta región, sin duda, en lo que da particularmente en los últimos años con las múltiples iniciativas que se han generado y es parte también importante de la perspectiva futuro. Las instituciones de la democracia lo que buscan es justamente, finalmente, eso, equilibrar las asimetrías no solo a través de la separación de los poderes del Estado, que es lo más clásico en la distribución o en la mirada respecto a cómo se organizan las democracias, sino que a través de mecanismos de control o accountability horizontal y vertical, donde además intervienen múltiples actores. De alguna manera lo que hacen las instituciones, uno sigue al economista Douglas North, es disminuir finalmente la incertidumbre. Y en ese cuadro lo que hacen finalmente las instituciones es buscar maneras de distribuir el poder, de generar simetrías en la distribución del poder de manera tal de hacer posible el control social y finalmente hacer posible la democracia.
Ahora, en ese cuadro, y es lo que quisiera ofrecerles más bien en esta presentación, es una reflexión en torno a la modernización del Estado y los temas más vinculados propiamente a la transparencia, ¿no? Decían en la presentación, yo soy miembro del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, que es una institución y una normativa además que este año cumple 10 años de una ley que es una ley dentro del contexto latinoamericano muy destacada, una ley además que en el cuadro de los anuncios del actual gobierno, una ley que además promete generar un cambio sustantivo en los próximos años porque se ha anunciado una ley de transparencia y un sistema de transparencia 2.0 que tiende a mirar las obligaciones, por supuesto, que tienen las instituciones públicas en materia de transparencia y acceso a la información, pero que mira también a otros sujetos, por ejemplo, las empresas públicas o eventualmente otros actores en la sociedad, en función de un principio que hoy en día está instalado en la sociedad chilena, que finalmente es el principio de transparencia. Es cómo finalmente nos relacionamos o disminuimos los mantos de opacidad en el Estado o los mantos de opacidad en las relaciones en la sociedad y podemos contribuir a eso, a que finalmente tengamos una mejor calidad de la democracia. Y como decía entonces, la transparencia tiene un rol clave en la accountability y la rendición de cuentas y contribuye a la disminución o a la distribución más bien del poder de manera equilibrada entre distintos actores y en espacios además en las sociedades como las nuestras donde existen múltiples legitimidades. A diferencia probablemente de lo que teníamos como sistemas democráticos en el pasado, hoy en día lo que tenemos son democracias donde las legitimidades están puestas en distintos actores. Y ahí también parte importante de la discusión respecto a la confianza en distintas instituciones, por ejemplo. Bueno, la democracia y particularmente los temas vinculados a la transparencia lo que hacen es generar aquí la disminución de los mantos de opacidad en el Estado, pero también generan un imperativo ético que es importante para la modernización misma del Estado, que es parte importante también de los ejes que articulan el trabajo de la actual administración y eje por lo demás que debiera convocar a todos los actores en función de mejorar el Estado. Y esto no es baladí, ya que hay un dato interesante. A nivel internacional, se aprecia que aquellos países que tienen menos corrupción se corresponden también con aquellos países que tienen una mejor calidad de vida y con los que tienen leyes en general de acceso a la información más antiguas. Y coincide además, particularmente en este listado de países, con países que, por ejemplo, el tema de los pueblos originarios los han logrado incorporar a su legislación y lo han hecho bien, como es el caso de Nueva Zelanda o Canadá, por ejemplo, que es parte importante y que han sido mencionados por lo demás para mirar ejemplos donde se ha abordado de manera correcta esta situación. Bajo el entendido que un Estado moderno, yendo al caso chileno, es un Estado probo, abierto y que establece una mejor relación con la ciudadanía, en Chile, desde la perspectiva de la ciudadanía, y estos son datos de estudios del Consejo para la Transparencia de los últimos años, la transparencia ha sido útil en diversos ámbitos y da cuenta finalmente de un Estado moderno. ¿Y qué es lo que dicen los estudios nacionales del Consejo para la Transparencia? Que en general, o un 60% en general, y esto más o menos sostenido en los últimos estudios durante los últimos años, considera que el acceso a la información pública, por ejemplo, mejora la calidad de la participación ciudadana. O un 58% de las personas que cree que mejora la imagen de lo público, por ejemplo. O un 56% que piensa que mejora la gestión pública. O 50% que considera que mejora el trato de los funcionarios públicos o que previene de alguna manera la corrupción. Los funcionarios públicos también otorgan al acceso a la información pública y en general a las políticas de probidad y transparencia, porque en Chile no solamente hemos aprobado, y creo que en eso ha habido en el fondo una constante en los últimos años, no solamente ha habido avances en materia de acceso a la información, que es lo que señalaba hace un rato con una norma que cumple este año 10 años y que por lo tanto hay que mirar, sino que además se han aprobado políticas en materia de probidad, en materia de, en el fondo, otras políticas asociadas a los temas de transparencia y en general creo que este país ha sido señero en tener que enfrentar sus problemas en materia, por ejemplo, de transparencia y corrupción o los problemas de corrupción en general de manera transversal, con acuerdos relevantes y esto ha sido posible gracias a la voluntad finalmente de todos los actores, ¿no?
Pero desde los funcionarios públicos en general hay una apuesta por también una valoración importante respecto, bueno, la lámina que está ahí expuesta, por avanzar ese tema de probidad y transparencia, entre otras cosas, y esto es importante señalar, porque los funcionarios consideran que este tipo de políticas no solamente ayudan a la participación ciudadana, no solamente ayudan en general a mejorar la confianza en las instituciones públicas, sino que ante todo ayudan a mejorar la calidad de los servicios públicos que se otorga. Y creo que es importante esta mirada, porque no solamente las instituciones públicas, o sea, no solamente todos los actores y el mundo privado en general están llamados a generar una mirada o comprometerse con temas de transparencia, sino que aquellos que son capaces y que están vinculados además a las políticas de transparencia, a la necesidad de hacerle frente, tienen un rol que cumplir. Y en ese sentido es importante lo que los funcionarios públicos señalan. Algunas, creo que, reflexiones finales para no seguir con más datos que tienen que ver finalmente con aquello que nos convoca respecto a esta mesa y que convoca por lo demás a aquello que tiene que ver propiamente con la reflexión, la discusión en este espacio en particular sobre el rol de las empresas, sobre el rol del Estado y la modernización del Estado, en definitiva, con foco en temas de la transparencia. Primero, es claramente un imperativo de la democracia construir un Estado moderno y es la base de la construcción de mejores reglas del juego finalmente para todos. Y creo que hay un compromiso importante que tiene que, en el fondo, hacerse carne, que creo que además la democracia, los sistemas políticos no se construyen de un día a otro, sin duda hay aquí un trabajo que es un acumulado y que es un activo de nuestra democracia durante los últimos por lo menos 25 años y creo que hay que decirlo de esa manera. Y ese acumulado o ese imperativo que de alguna manera tiene que ver con las reglas del juego ha ido mejorando de alguna manera también aquella legislación que tenemos en torno a materias de transparencia, en torno a modernización del Estado y creo que es momento de dar, por tanto, un nuevo impulso. Transitamos hacia un Estado moderno, en definitiva, cuando ponemos al centro a las personas como un norte para mejorar la calidad de vida. Mirábamos la experiencia comparada, la relación que existe o cierta correlación que uno podría establecer entre la mejora o los países que tienen mejor calidad de vida, la baja en la percepción de la corrupción en general y la existencia de normas, por ejemplo, en materia de transparencia o acceso a la información que ayudan o que colaboran en ese trabajo. Y por último, diría que la transparencia como principio rector, expresado en políticas públicas, es coherente también con el objetivo de mejorar las instituciones y la calidad de la democracia. En rigor, todo aquello que se pueda hacer en materia de reforma del Estado, en base a principios de transparencia, asumiendo además que esto es un trabajo que ha sido acumulado, las democracias no se inventan de un día para otro, las democracias son procesos continuos de regeneración de miradas y de revisitar miradas que tenemos sobre la sociedad en un contexto por lo demás que ha ido cambiando. Es parte importante de la tarea hoy en día y creo que ha sido o es parte importante también del desafío poder resignificar hacia el futuro aquello que queremos entender por modernización del Estado en base a principios que nos convocan a todos, entre ellos, por cierto, la transparencia y el acceso a la información. Así que muchas gracias y espero tener la oportunidad después de discutir con ustedes en adelante.